A lo largo de todo este tiempo de Navidad, mucho más ahora que hemos celebrado ya la Epifanía, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, nos ha presentado el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre que envía al Hijo en la carne del Verbo, por obra del Espíritu Santo, para nuestra contemplación, para la transformación de nuestra vida, para que podamos nacer de nuevo y para que podamos tener vida eterna, vida en su nombre. Muchas son las imágenes que le atribuye la palabra de Dios, la revelación, que le atribuye el ángel, que le atribuyen los profetas, etc. Pero una imagen tiene que destacar por encima de todas, ciertamente, por supuesto, siempre en el contexto de su filiación divina, filiación a la que nos introduce a nosotros precisamente por su encarnación y su nacimiento. Pero una imagen debe de siempre permanecer ante nuestra mirada. Es la del esposo. Este niño, ese recién nacido, ese bebé en ese pesebre, es el esposo de una nueva humanidad, esposo incluso de su madre. Es decir, todo el mundo está llamado a entrar en esta relación esponsal con Jesucristo, el Verbo encarnado. Él es el esposo de la Iglesia, de la nueva humanidad redimida. No en balde, la imagen que ya se nos ha presentado en estos días es la de las bodas de Canaán, donde inicia sus signos y donde Él se presenta como el esposo de una nueva humanidad redimida, de una comunidad mesiánica, en la que su madre también participa de esta relación esponsal. En la primera carta del apóstol San Juan, que hemos proclamado hoy, en el capítulo 3, destaco las siguientes ideas, porque es una lectura bastante larga. Dice que cuanto pedimos lo recibimos de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Él lo que quiere es que creamos en su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó, porque quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Pero por otra parte dice que hay falsos profetas, y falso profeta anticristo es todo espíritu que no quiere confesar a Jesús. Es hijo de Dios todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne. Esa persona es de Dios. Pero hay otros que no confiesan a Jesús y son el anticristo. Vosotros, hijos míos, dice San Juan, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está con vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Supone una elección radical. ¿Quiero recibir a Jesucristo como esposo de mi vida? ¿Quiero estar en la luz? ¿Quiero vivir como hijo de Dios? ¿Confieso que el Hijo de Dios ha venido en la carne? Entonces me salvo, entro en relación esponsal con Jesucristo. Él es mi esposo, el esposo de mi alma. Estoy unido esponsalmente a Él. Él es mi único esposo, por el hecho de estar bautizado. Tu marido, tu mujer, no son más que un signo sacramental de Cristo esposo. Por eso, hasta que la muerte nos separe. Pero la muerte no te separa de Jesucristo. Te puede separar del que te representa a Jesucristo en el sacramento del matrimonio. En el pasaje evangélico que hoy nos propone la Iglesia, en el capítulo 4 de San Mateo, dice que dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. Se cumple así la profecía hecha a Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Una vez más, esta imagen de la luz que domina tanto todo el tiempo de Adviento como espera y de Navidad como cumplimiento. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Eso es lo que significa acoger a Cristo esposo en nuestra vida. Es la conversión del corazón.
Por eso, en el fondo, todo pecado es adulterio, todo pecado es ofender, es ser infiel a mi esposo, que es Jesucristo. La conversión que anuncia Jesús significa volver a mi esposo con todo mi corazón. Y no solo proclamando el Evangelio del reino, no solamente diciendo convertíos porque está cerca el reino de los cielos, sino que dice que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendía por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, poseídos, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de todos los lugares. Cuando uno se determina a comenzar una nueva vida, a acoger a Cristo como esposo del alma, cuando uno está dispuesto a abandonar esos falsos amores, esos afectos que distraen el corazón, que seducen el corazón y hacen tanto daño, porque en el fondo nos mueven a vivir en una mentira. Sin embargo, quien recibe a Jesucristo, sea una unión inmediata por la virginidad consagrada o el celibato, o una unión mediata, como es a la que están llamada la mayoría de los casados, por el sacramento del matrimonio. Pero en el cielo todos estaremos esponsalmente unidos a Jesucristo. Allí será una unión inmediata para todos. Es sólo aquí en la tierra donde la mayoría, que son los casados, viven con el corazón dividido. No son palabras mías, son de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 35 y siguientes. Dice, el casado tiene el corazón dividido. El virgen o la virgen no, ama a Jesucristo con corazón indiviso. Una división que no es subjetiva, que no es la división entre el pecado y la gracia, porque eso nos puede afectar a todos, vírgenes y casados, sino que es una división objetiva entre el orden sobrenatural y el orden natural, el orden de la gracia y el orden de la naturaleza, y por eso siempre habrá una lucha interior entre ambos bienes, el bien de naturaleza y el bien de gracia, que no siempre en esta vida van en armonía para los casados. ¿Hasta qué punto tengo conciencia? ¿Es real para mí esta imagen de Jesucristo esposo? Porque no es mucho más que una metáfora. Unido a él, estoy llamado a producir fruto, como la unión del hombre y la mujer, que tiene esta doble dimensión unitiva por el amor y procreativa, que es la vida. De la misma manera, todos estamos llamados a esta doble dimensión esponsal en nuestra unión con Jesucristo. La dimensión unitiva, le amamos, sabemos que nos ama, y procreativa, estamos llamados para engendrar vida sobrenatural. Un padre de familia católico tiene que engendrar vida sobrenatural en sus hijos. No es un buen padre de familia porque educa a sus hijos y los viste, los manda al colegio y los lleva al médico. Eso también lo hacen los paganos. ¿En qué se nota la paternidad de un padre o de una madre católicos? Que están engendrando hijos para la vida eterna. Por eso, unos padres que tienen unos hijos que no viven en gracia de Dios y que no van creciendo en santidad han sido un perfecto fracaso, aunque hayan ganado el premio Nobel de Química. Por eso, deberíamos de preguntarnos seriamente si para nosotros es real esta imagen de Jesucristo como esposo. Soy consciente de que mi misión en la tierra es unirme a Él para que Él esposo y yo esposa, y digo esposa, seamos varón o seamos hembra. Todos frente a la persona de Jesucristo esposo estamos en lo femenino. Soy consciente de que estoy llamado a unirme esponsalmente con Él para engendrar vida, vida eterna, vida en su nombre. Pues que esta imagen nos sea cada vez más real. Cuando nos arrodillemos delante de Jesús, recordemos que somos la esposa. ¿Y cómo el esposo puede negarle algo a su esposa? Si está locamente enamorado de nosotros. Si somos una sola cosa, si el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne, ¿cómo será eso unidos a Jesucristo? Pues infinitamente más íntimo.
La intimidad que puede alcanzar el alma enamorada con Jesucristo es incomparablemente superior, ontológicamente superior, a la intimidad que pueda darse entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Por eso no hay unión esponsal más fuerte que la que se da entre Cristo esposo y el alma enamorada. Benditos nosotros si somos capaces de descubrir que Jesucristo es mi amado, que Jesucristo es esposo mío y yo te pertenezco porque soy tu esposa, unido a ti, únete a mí para que engendremos vida y vida que sea eterna.